Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que honestamente me apasiona. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, románticas e inolvidables de la televisión turca, una que literalmente conquistó nuestros corazones, nos hizo suspirar y nos hizo creer en el amor verdadero, Halil e Esra. Así es, la química turca, esa magia especial, ese magnetismo innegable que sentíamos cada vez que veíamos a Halil İbrahim Yılmaz, interpretado por el talentoso Mehmet Akif Alakurt, y Esra Şenolu, a quien le dio vida la encantadora Esra Şenolu, juntos en pantalla. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta historia, no se preocupen. Este vídeo es perfecto para ustedes también, porque vamos a sumergirnos en el universo de Esra de una manera completa y entretenida. Vamos a repasar la historia de estos dos personajes, el impacto que tuvieron en la cultura pop, cómo se convirtió en un fenómeno global, y por supuesto, a analizar a fondo esa química explosiva, esa conexión tan intensa y genuina que los hacía tan, pero tan irresistibles. ¿Están listos para un viaje lleno de romance, drama, tradiciones, modernidad y mucho, mucho corazón turco? Pues prepárense porque vamos a ello. Y antes de comenzar de lleno, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, cultura otomana, curiosidades sobre Turquía y todo lo que se me ocurra. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Contamos con ustedes. Y por supuesto, dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema y sobre otros que quieran que abordemos. Ahora sí, metiéndonos de lleno en el tema. ¿Quiénes son Halil e Esra? Bueno, para empezar, estamos hablando de los personajes principales de la serie Esra, una producción turca que conquistó el mundo y que en España se emitió con el mismo nombre, aunque en algunos países de Latinoamérica se conoció como Lazos de Sangre. La serie, estrenada originalmente en 2006, y que posteriormente ha sido emitida y retransmitida en múltiples ocasiones, narra la impactante y conmovedora historia de Esra Şenko, una joven que crece en Estambul, en una familia adoptiva, sin conocer su verdadera historia ni a su familia biológica. Ella tiene una vida aparentemente normal, con estudios y aspiraciones, ajena a la dura realidad que la espera. Un día su padre biológico la busca y, bajo falsas promesas y manipulaciones, la convence de regresar a Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía, una zona con fuertes raíces culturales y tribales, donde se encuentra su tierra natal y su verdadera familia, a quienes nunca ha conocido. El padre le asegura que quiere que conozca a sus parientes, pero lo que Esra no sabe es que este viaje es en realidad una trampa, una trágica emboscada orquestada por su propio padre y su hermano. La verdadera intención de su regreso es mucho más oscura y está ligada a las costumbres ancestrales y a un delito que se debe lavar mediante una costumbre tribal muy arraigada y que resulta aterradora, el matrimonio forzado. Resulta que el hermano de Esra ha cometido un grave error que debe ser expiado con sangre. Para evitar que ocurra una tragedia aún mayor, se decide que Esra debe ser obligada a casarse con el líder de una de las familias más influyentes y poderosas de la región, Boran Ağa, interpretado magistralmente por Mehmet Akif Alakurt. Este matrimonio es concebido como una forma de restablecer el honor y la paz entre las familias. En medio de esta situación desesperada, Esra se ve, de la noche a la mañana, obligada a casarse con Boran, un hombre poderoso, imponente y profundamente arraigado a las tradiciones y costumbres de la región. Un hombre que al principio parece un ser inflexible, un líder que se rige por las normas ancestrales y que está dispuesto a defender su honor y el de su familia a cualquier precio. Sin embargo, la serie Esra no se centra únicamente en la tragedia y en la crudeza de las costumbres tribales. Si bien estos elementos están presentes y son cruciales para entender la trama, la serie es mucho más que eso. La historia se centra en la lucha constante de Esra por su libertad, por sus derechos, por su independencia, por su voz. La serie es un canto a la valentía femenina, a la resiliencia y a la capacidad de una mujer para desafiar las convenciones sociales, a pesar de las presiones y las amenazas. Es una historia de superación, de búsqueda de identidad y de la defensa de los valores propios. Y aquí es donde entra en juego nuestro querido Halil, el personaje interpretado por Mehmet Akif Alakurt. Inicialmente Boran es el villano en la vida de Esra, el hombre que la encierra en un matrimonio forzado, el que la priva de su libertad. Sin embargo, a medida que avanza la historia, la evolución de Boran es sorprendente y conmovedora. Halil, o Boran al principio, es un hombre de costumbres y tradiciones muy arraigadas.
Es un líder de una familia importante, un hombre respetado y temido. Está acostumbrado a dictar las reglas, a tomar las decisiones y a mantener el control de su entorno. Su mundo se rige por la ley del honor, por las tradiciones ancestrales y por la necesidad de mantener la cohesión de su familia. Su mentalidad está moldeada por la cultura tribal de Mardin, donde los valores tradicionales prevalecen sobre cualquier otra cosa. Sin embargo, el amor que siente por Esla lo transforma, lo cuestiona, lo humaniza. A medida que la conoce, a medida que se adentra en su mundo y comprende su forma de ser, se da cuenta de su fuerza, de su valentía, de su inteligencia y de su espíritu indomable. Comienza a cuestionar sus propias creencias, a dudar de sus dogmas, a romper con las barreras que le impone su propia tradición. Empieza a luchar por ella, por su felicidad, por su libertad, incluso si eso significa desafiar a su propia familia y a las costumbres que lo han definido durante toda su vida. Y aquí es donde entra en juego la magia. La magia de la química entre Mehmet Akif Alakurt y Esla Genolu, una actriz talentosa que también es una exitosa y reconocida cantante en la vida real. La conexión entre ellos trascendió la pantalla, creando un vínculo palpable y que capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la complicidad que se sentía incluso sin decir una palabra, era algo realmente especial, algo que iba más allá de la actuación. Era como si esa chispa, esa atracción y esa conexión que sentían sus personajes traspasara la pantalla y llegara directamente a nuestros corazones. Analizando un poco más a fondo esa química, podemos destacar varios elementos clave que la hacían tan efectiva y tan convincente. Primero, la diferencia de caracteres y de mundos. Esla, moderna e independiente, decidida, con una visión del mundo abierta y progresista, chocaba frontalmente con Boran, tradicional, reservado, apegado a sus costumbres. Esa oposición, esa colisión de mundos, creaba una dinámica muy interesante y poderosa. Las discusiones, los desafíos, la lucha por el poder, el choque de ideologías, todo eso generaba una tensión sexual, emocional y dramática que mantenía al espectador pegado a la pantalla, deseando saber qué pasaría entre ellos. Segundo, la evolución de los personajes. Ver a Boran inicialmente tan rígido, tan inflexible, abriéndose a los sentimientos, a la modernidad, a las ideas de Esla, era fascinante. Ver cómo cuestionaba sus propias creencias y cómo, poco a poco, se iba enamorando de ella y de su forma de ser, era conmovedor. Y ver a Esla, una mujer fuerte y valiente, adaptándose a un mundo desconocido, a un entorno hostil, pero sin perder su esencia, sin renunciar a sus valores y a sus sueños, también era muy inspirador. La química entre ellos se fortalecía con cada cambio, con cada descubrimiento mutuo, con cada gesto de cariño y de apoyo. Tercero, la sutileza. No era una química explícita, no era una relación que se basara en besos apasionados y abrazos constantes. La química de Alil y Esla era más bien una química basada en miradas profundas y significativas, en gestos sutiles y reveladores, en pequeños actos de cariño y de protección. Era la forma en que se protegían el uno al otro, en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, en que se entendían sin necesidad de hablar, en que se comunicaban a través de la mirada. Esa sutileza, esa conexión silenciosa, esa complicidad tácita, era lo que la hacía tan poderosa, tan creíble y tan real. La serie Esla fue un éxito rotundo y trascendental en Turquía, y posteriormente en muchísimos otros países alrededor del mundo, incluyendo España, Latinoamérica, Europa y Asia. Y gran parte de ese éxito, no hay duda, se debió a la química innegable, a la conexión mágica y a la complicidad perfecta entre Alil y Esla. Los fans se enamoraron de su historia, de su lucha, de su amor, de su evolución. Los espectadores conectaron con sus personajes y con sus emociones. La historia resonó en muchos corazones, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural, en un referente del género dramático y romántico. Y no solo se enamoraron de la serie, sino también de los actores que les dieron vida. Hay que decir que tanto Mehmet Akif Alakurt como Esla Genolu se convirtieron en estrellas de la televisión turca y alcanzaron una gran popularidad gracias a sus interpretaciones. Sus carreras profesionales despegaron después de la serie, y ambos consolidaron su éxito con otros proyectos. Lamentablemente Mehmet Akif Alakurt nos dejó en 2020, pero su legado artístico y su increíble interpretación de Boran Ağa siempre serán recordados con cariño y admiración por sus fans y por el público en general. Su personaje Boran se convirtió en un ícono, en un símbolo de la transformación personal y de la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados.
La serie Esla también fue importante porque abordó temas sociales muy relevantes y controversiales, como el matrimonio forzado, el machismo, la opresión de las mujeres y la lucha por sus derechos. La historia de Esla resonó en muchas personas, especialmente en aquellas que han vivido situaciones similares o que se han sentido identificadas con su lucha por la libertad y por la independencia. La serie se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino y en un llamado a la reflexión sobre las injusticias sociales y las tradiciones que atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres. Pero volviendo a Alil y Esla, ¿qué es lo que más recordamos de ellos? ¿Qué es lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión? Creo que, sobre todo, recordamos su amor incondicional. Un amor que superó barreras culturales, sociales, personales y familiares. Un amor que demostró que a pesar de las diferencias y de las dificultades, es posible encontrar la felicidad juntos, construir un futuro en común y desafiar las convenciones sociales. Un amor que nos enseñó que el amor verdadero puede ser más fuerte que cualquier tradición o prejuicio. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta: ¿cuál es su escena favorita de Alil y Esla? ¿Cuál es ese momento que los hizo suspirar, reír, llorar, o que los marcó profundamente? ¿Cuál es ese instante en el que sintieron la magia y la conexión entre ellos de una manera más intensa? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué es lo que más les gusta de esta pareja, qué es lo que los marcó, qué es lo que los hizo enamorarse de su historia y de sus personajes. Compartan sus opiniones, sus recuerdos y sus sentimientos sobre Alil y Esla. En resumen, en este vídeo hemos repasado la historia de Alil y Esla, una pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores. Hemos analizado la química especial y única que los hacía tan irresistibles, esa chispa que traspasaba la pantalla y que nos conquistó a todos. Hemos hablado de la importancia de la serie Esla, de los temas sociales que abordó, de su impacto en la cultura popular y del legado que dejó. Y sobre todo hemos celebrado el amor incondicional de Alil y Esla, un amor que nos enseñó que a pesar de las dificultades, de las barreras y de las diferencias, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad y de construir un futuro juntos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo recordando a Alil y Esla, y que se hayan emocionado al revivir su historia. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos, conocer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este y otros temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y denle me gusta a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a seguir creciendo y a compartir mi pasión por las series turcas y por la cultura otomana con todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también aman la magia de Alil y Esla y la belleza de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande, lleno de cariño, y hasta la próxima. Adiós.